Damos gloria al Señor en esta mañana gloriosa, una mañana preciosa. Y bueno, le pido que nos acompañe en esta hora. Vamos a tener la porción de la palabra. Y antes de ello quiero decirle que espero que haya tenido una semana excelente. Saludos a todos, saludos a las mujeres hoy en su día, Día Internacional de la Mujer. Y vemos que en la Escritura el Señor le da lugar a la mujer cuando dice la Escritura que no hay hombre ni mujer, ni libres ni esclavos, sino que todos somos uno en Jesús. De manera que nuestro Dios le da valor a la mujer en su Escritura. Así que felicidades a todas en esta mañana y en este día. Quiero, no sé cuántos de ustedes recuerdan la palabra que el Señor nos dio la semana pasada a través de nuestro hermano Efrén Amaya Barceiro, cuando nos hablaba sobre ese sello que hemos recibido del Espíritu Santo y esa llenura que hemos recibido del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han meditado en esta palabra. Yo he meditado bastante esta semana, porque ciertamente dice la Escritura que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser testigos, pero sobre todo necesitamos saber que esa llenura y ese sello es una garantía. Muchas veces usted se puede sentir fogoso, alegre, entusiasmado. Usted dice, ahora sí voy a comer el mundo, el diablo que se quite. Pero otras veces como que el diablo como que nos dio varios golpes y como que nos sentimos achicopalados, derrotados. Pero a pesar de que como usted se sienta, lo importante es que usted sepa que ha sido sellado con el Espíritu Santo, y eso es indistintamente como usted se sienta. Es lo que usted es. Es una hija, un hijo del Señor, y eso no se lo puede quitar nadie. Recuerde siempre eso. Hoy quiero hablarle rápidamente de un tema al cual le he titulado Necesito a Cristo. Y voy a pasearme por varios textos en esta mañana, y textos por supuesto muy conocidos, pero que quiero que usted lo medite conmigo y luego usted piense en ellos, y ojalá que pueda pensar en ellos en todo este día y toda esta semana. El primer texto que quiero compartir con ustedes está en Mateo 28, un texto muy famoso, Mateo 28 en los últimos versículos, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando usted muchas veces lee ese texto, le puede llamar la atención, y generalmente nosotros nos quedamos en ese texto, nos quedamos en y hacer discípulos, y nos quedamos en el último párrafo que dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, que es algo maravilloso esa promesa. Sin embargo, quiero decirle que el énfasis en ese texto, en esa parte o en esa porción, no está tanto en ir. La mayoría de las iglesias, y incluye esta, vamos y llevamos el mensaje, y estamos saliendo y vamos a seguir saliendo. Salimos en las células de niños, salimos en las células familiares y salimos todas las semanas, y vamos a salir como iglesia también. Pero muchas veces nos quedamos allí, en esa parte, y la iglesia toda se ha quedado en esa parte, en solamente ir. Y muchas veces pues nos conformamos que hablamos con alguien, le compartimos el mensaje, como decimos nosotros, le evangelizamos, como decimos muchas veces, y esa persona viene y le decimos, mira, ¿quieres hacer la oración de fe? La persona dice que sí, hace la oración de fe, y muchas veces pues nos quedamos con eso, y bueno, ya yo fui, ya compartí el mensaje y la persona hizo la oración de fe. Muchas veces no sabemos de esa persona, si siguió, si avanzó, si creció. Y eso me hace meditar, porque aquí, como usted puede ver, aunque dice id y hacemos énfasis en ir, el énfasis no está en ir, el énfasis está en hacer. Y hacer discípulos. Ese es el mensaje del texto, y ese es el mensaje del Señor, y eso es lo que hizo Él. Él se dedicó
algunos dicen que 3 años, otros dicen que más, pero no importa. Dígale 3 años y medio de ministerio. Y él se dedicó a 12 personas. Él le predicó a multitudes, le dio comida a multitudes, se apasionó por las multitudes, tuvo compasión de las multitudes, pero se dedicó solamente a 12. Y de esos 12 había 3, digamos, del círculo íntimo, pero se dedicó a 12 y a esos enseñó y enseñó, enseñó, hasta los que preparó, los convirtió en sus discípulos y luego los envió a hacer otros discípulos que hicieron discípulos. Pero al pasar el tiempo, esa parte se deslocó, se trabó, se dejó de hacer. Y me preguntaba por qué se dejó de hacer. Y veía que a ellos los mataban y seguían predicando y llegó un momento que surgió una frase de un padre de la fe de esa época que dijo: ustedes sigan matando cristianos, síganle cortando la cabeza, síganlo quemando, síganlo metiendo en la cárcel, síganlo lanzando a los leones y sigan derramando su sangre. Porque mientras ustedes derramen la sangre, sangre de cristiano, semilla de cristiano. Sangre de cristiano, semilla de cristiano. Y al parecer era así porque los mataban y se multiplicaban. Así que el enemigo dijo: no, ya no los voy a matar. Se las voy a poner fácil. No los voy a perseguir más, les voy a hacer templos grandotes para que se reúnan allí. Ahora sí se pueden reunir. Y comenzó en el año 325, Constantino decretó que todo el mundo era cristiano. Y ahora era al revés. Antes, si usted decía que era cristiano, lo perseguían y lo mataban y lo carcelaban. Ahora, cuando usted dice que no es cristiano, entonces lo persiguen. Usted tiene que ser cristiano. Y la gente se convertía en cristiano por conveniencia y porque habían beneficios. Le levantaban templos y a algunos de ellos hasta le daban salarios y todo lo demás. Y como ya no había esa presión, curiosamente se dejó de hacer discípulo, porque no había esa presión. Y eso fue pasando y fue pasando. Y yo me preguntaba eso. Y hoy la iglesia está llamada a ser discípulos. Y yo quisiera que usted tuviera esa conciencia. Dios no nos llamó solamente a reunirnos. Es bueno que nos reunamos, gracias por venir, gracias por hacer el esfuerzo. Pero Dios no nos llamó a sentarnos simplemente en una silla, ni mucho menos a estar en un ministerio de pastor o de profeta o de apóstol o de diácono o diaconisa. No, nos llamó a ser discípulos. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser un discípulo. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros tiene que hacer un discípulo, es decir, multiplicarme en otra persona. Y eso es costoso, y eso es doloroso muchas veces, y eso es desafiante muchas veces. Porque usted ve al apóstol Pablo y dice: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si yo le preguntara a ustedes cuándo se atreverían a repetir esa palabra, creo que ninguno se atrevería a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque vemos nuestras fallas, vemos nuestros errores, vemos tantas cosas que tenemos en nuestras vidas, así que decimos: no, yo no puedo decir esa palabra como dijo el apóstol. Él era un súper apóstol, así que yo no. Pero nosotros estamos llamados también a replicarnos en otros. Y no porque seamos perfectos, sino porque hemos conseguido, como decía la alabanza, pon tu mirada en Cristo. Él pagó tu deuda y por eso vamos y le servimos. Y quisiera que usted tomar en cuenta eso, de que ese es el desafío en este tiempo, hacer discípulos. Y eso, como le dije, requiere tiempo, pero muchas veces simplemente solamente nos abocamos solamente a invitar y no a hacer, porque es más fácil, es más sencillo. Y a veces sentimos que no tenemos la capacidad o que no tenemos el conocimiento. A veces pensamos que hay que tener mucha Biblia, que saber muchos versículos, y no es verdad. Solamente tenemos que saber y creer que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Y eso es suficiente. Quizás sepamos un solo versículo, pero con eso va a ser suficiente. Y por eso yo le he instado a leer la Escritura secuencialmente. Algunos lo están haciendo, otros no. Pero lo importante es que usted aproveche cada versículo que usted pueda aprender. De hecho, si usted lee la Biblia completa de aquí a diciembre, usted se puede proponer aprender un versículo por mes. Uno solo, no 10 ni 20, uno solo. Y cuando termine el año va a traerse más de 8 versículos de memoria. Pero más que aprendérselo, pueda usted vivirlo y no solamente decir vamos a la iglesia. Y le pido que me acompañen en otro texto, muy conocido también, está en Juan 14. Juan 14 dice de la siguiente manera:
el verso 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta debe ser la razón o el motor que usted lo mueva a llevar el mensaje a otro, a ser otro discípulo. Fíjate que le estoy diciendo un discípulo, no le estoy diciendo que haga 10 ni 20, uno solo. Lo que debe moverlo a usted y a mí es saber que Jesús me ama y Jesús vive en mí a través de su Espíritu Santo. Dice, vendremos y haremos morada con él. Y al saber y el saber que Dios habita en mí, debe ser esa fuerza, ese motor que me mueva a llevar el mensaje. No la obligación, no porque le está diciendo el pastor, no porque le está diciendo el anciano, no porque hay que hacerlo, no, porque Cristo está habitando en mí y eso debe impulsarme a llevar el mensaje. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, si yo amo, mi amor hacia el Señor es lo que debe motivarme, motorizarme para llevar el mensaje. Esa es la muestra del amor de Dios y hacia Dios, que yo llevo el mensaje a otras personas o a otra persona. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es algo maravilloso. Es algo que debería volarnos nuestra cabeza, de saber que tenemos al Dios Todopoderoso, al Rey del Universo, habitando en nosotros. Pero pareciera que eso no es suficiente. Y muchas veces no es suficiente porque vivimos en un mundo donde hemos sido atrapados por el sistema. A pesar de que Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de renovación de nuestro entendimiento. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido atrapados por el sistema y el sistema dice, bueno, que debemos buscar la validación de la gente y por eso lanzamos una imagen a las redes sociales y subimos una foto o subimos un video y lo primero que esperamos es ver la reacción de la gente. Ver cuántos me gustas tienen, cuántas visualizaciones tienen. Entonces, mientras más tiene, más me gusta eso. O más me apasiona eso, o eso me atrapa. Pero nosotros no estamos para que la gente nos acepte. De hecho, la gente no debería ni siquiera aceptarnos. La gente debería rechazarnos. Es lo que dice Jesús, sobre todo en ese capítulo 14. A mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Pero curiosamente en este mundo queremos que la gente nos acepte, cuando Dios dijo que no es así. Entonces, cuando estamos dentro de este sistema, queremos a veces agradar a la gente y no queremos decirle que la gente necesita un Salvador porque son pecadores. Y hoy no se habla mucho del pecado, no se habla de la santidad. Y la santidad, dice la Escritura, conviene a mi casa o conviene a la casa del Señor. Y si yo soy ahora la casa del Señor, esta casa debe ser una casa santa. Porque cuando usted y yo, sobre todo las mujeres, cuando invitamos a alguien a nuestra casa, lo primero que hacemos es limpiarla. La limpiamos toda, de punta a punta. Mira, voy a visitarte. Ok, mira, limpia el piso, mira, le doy el baño, la cortina, el sanitario. Acomodamos todo. Limpiamos a todo lo posible lo limpiamos. ¿Para qué? Para que esa persona que nos va a visitar se sienta agradada en ese lugar. Queremos dar la mejor imagen y eso está bien. A nivel físico, eso está bien. Pero curiosamente, este cuerpo donde habita el Señor, muchas veces no lo tenemos apartado o no lo tenemos santo o no lo guardamos en santidad. Y eso es muy importante. Y quiero que sepa que la santidad no es que usted tiene una areola aquí en la cabeza y que usted vive así y no hace nada. No. La santidad se vive sobre todo allá afuera. Y la santidad tiene que ver con que yo amo al Señor y no es que, bueno, yo estoy en santidad y como en las empresas antes, no sé si usted pasó por ahí por la regional cuando funcionaba, ellos tenían un letrero y colocaban en grande tantos días sin accidentes laborales. 1000 días, 300 días, 1500 días sin accidentes laborales. Es decir, que la meta
o el prestigio de esa empresa era no tener accidentes laborales. Es decir, y hacían todo lo posible para no tener accidentes laborales y eso era de mucho prestigio para la empresa. Y a veces nosotros pensamos que santidad es ¿cuántos días estoy sin pecar? Ay, Señor, ay, qué bueno. Ya llevo 3 días sin mirar esto. Ya llevo 3 días sin hablar. Ya llevo 5 días. Ya llevo un mes, un año. Oh, yo llevo sin pecar. No, eso no es santidad. Santidad es que yo amo tanto a Dios que mi mayor anhelo es agradarle a Él. No es no pecar, sino en agradarle a Él. Y cuando le agrado a Él, pues por supuesto me alejo del pecado. Es así de sencillo. Eso no significa que usted y yo no vamos a fallar. Todos aquí en la tierra, la perfección perfecta está en el cielo. Si usted quiere ser perfecto, tiene que esperar que Cristo venga, como dice la canción, o que nos lleve el Señor. La perfección perfecta, completa, absoluta, es allá, del otro lado del sol. De este lado del sol no hay perfección completa. Pero sí hay una santificación progresiva donde mis labios van a ser más santificados, mis ojos van a ser más santificados, mi lengua va a ser más santificada. A donde voy, si hay cosas donde no debo ir, Dios, por el amor a Dios, a Cristo, no voy a esos lugares. E inclusive hasta amistades, si tengo que dejarlas por amor a Cristo, hay que dejarlas también. A veces, sobre todo los jóvenes en este tiempo, las chicas se meten mucho en Instagram y ven esas fotos de mujeres perfectas, imágenes perfectas, cuerpos perfectos, y eso no existe. Todos tenemos una imperfección. Por muy bella que sea la mujer, tiene una imperfección porque es parte de su naturaleza. Igual los jóvenes se ponen en el teléfono a darle a los juegos, a veces pasan horas y horas, y eso no es pecado por si acaso. Pero cuando usted pasa muchas horas allí, pierde muchas veces tiempo valioso que puede presentarlo en pasar tiempo en la Escritura. Y por eso cuando usted quiere guardarse para el Señor o en santidad, usted dice, bueno, voy a usar esto, pero esto, ¿cuánto tiempo puedo usarlo? Es decir, usted es consciente de ese tiempo que usted está invirtiendo. Y eso es a través de la santidad. Luego, le invito a que se ubique conmigo en Lucas. Hay otro texto que quiero compartir con usted, muy conocido también, y que es parte de ese caminar con el Señor. Lucas 9, el verso 23. Solamente estoy compartiendo un solo texto de cada uno. Lucas 9, aquí está, ya se me había perdido. 9:23 dice, y decía a todos, ¿a cuántos? A todos. Eso te incluye a ti y a mí. Y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos días? Ok, qué bueno que estamos sintonizados. Como usted puede ver, hay un costo. El seguir a Cristo tiene un costo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese. Y hoy no se habla de negarse. Hoy habla de satisfacer todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus sueños. Y que Dios es un amuleto que me tiene que ayudar. Porque muchas veces venimos, no sé si usted, espero que no, pero hay gente que viene a buscar de Dios o a buscar cosas de Dios. ¿Qué Dios me puede dar? Que Dios me dé, que Dios me dé paz, que Dios me dé tranquilidad, que Dios me dé un carro, una casa, una novia, un esposo, cosas de Dios, bendiciones de Dios, que no son malas en sí, porque Dios está dispuesto a darla. Pero cuando usted viene solamente a buscar de Dios y no a buscar a Dios o a buscar a Cristo, no pone su mirada en Cristo, entonces ahí sí hay un problema. Allí sí hay un problema. Porque el Evangelio tiene su costo. La gracia, aunque la gracia, usted, como cantaba en la alabanza, no se puede comprar. La gracia es verdad. La salvación es gratis. La compró Dios a través de dar su Hijo en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perfecto. Eso es verdad. Pero a Dios, el mostrar su gracia y su justicia le costó la vida de su Hijo. Y a Cristo le costó su sangre. A ti no te puede ser barato servir al Señor.
tiene que ser costoso. Esa gracia es costosa. Porque si no es costosa para ti, si no valoras lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces tienes una gracia barata. Una gracia que, bueno, Dios me tiene que aceptar como soy porque yo tengo mi defecto, yo hablo así, yo me creía así, así me crió mi mamá, mi abuela, y eran así, y yo no voy a cambiar. ¿Y qué haces con la escritura que dice? De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esta palabra no se ejecuta en ti. Bueno, Argenis, tú sabes que vos no sabes lo que yo he vivido. No, no sé. Pero sí sé lo que Cristo puede hacer una persona cuando se entrega completamente. Si se niega. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Y cuando Cristo te llama, te voy a decir una cosa, por si no lo sabías. Cuando Cristo te llama a morir a tus deseos y a vivir para Él. Y eso nadie le gusta. Nadie quiere venir a morir. Pero a eso nos llama. Tome su cruz. Recuerda que la cruz era símbolo de crucifixión, de muerte y de sacrificio. Tome su cruz cada día y sígame. Venga a morir conmigo. A eso te invita Cristo Jesús todos los días, a morir. A tus deseos, a tus anhelos, de pronto a tus sueños, a los tuyos, para que vivas los sueños de Él. Que son mucho mejores, por cierto. Como lo dice en su palabra, en Isaías. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos. Pero eso de morir, de negarse, a muchos de nosotros o a ninguno de nosotros nos gusta. Pero lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te está invitando a morir. La pregunta es, ¿vas a aceptar la invitación? Te la dejo allí. Y el otro texto que también está ahí en Lucas, al ladito, Lucas 6, el verso 46, un solo versículo estoy compartiendo con ustedes. Ubíquese rapidito allí. Lucas 6, 46. Aquí pregunta Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Y eso es bien interesante porque cuando en la Biblia se repite una palabra hay que ponerle mucha atención. Señor, Señor. Está hablando a sus discípulos, no está hablando al mundo, está hablando a sus discípulos. De manera que si tú eres el Señor, o si Jesús es tu Señor, tu mayor anhelo debe ser hacer su voluntad. Él es tu Señor. Es verdad, aclaro acá, es verdad que somos sus hijos e hijas, sí. Él es nuestro Padre celestial, sí. Dice, él mismo lo dice en su palabra. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos, sí. Y de hecho, cuando Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar, lo primero que dijo fue, ustedes pues orarán así. Padre nuestro, sí es nuestro Padre. Pero recuerde que también es nuestro Señor. Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, le dice a ellos, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Se quitó su saco, agarró y le lavó los pies, se le puso la ropa y les dice, miren, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y si yo, el Maestro, el Señor, les lavo los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Es decir, servirse, no lavarse los pies literalmente, por si acaso. Entonces, Él sigue siendo nuestro Señor. Es nuestro Padre, pero es nuestro Señor también. Y nos llama a obedecer su palabra. Pero para usted obedecerla, tiene que conocerla. La Escritura dice, en Colosenses, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Abunde en ustedes.
Y muchas veces la palabra no abunda en nosotros, abunda otra cosa, pero no la palabra. Y allí lo importante que es leerla y meditarla, leerla y meditarla. Porque de esa manera va a abundar y usted va a saber qué va a hacer, qué debe hacer en un momento determinado. Y cuando el Señor le diga allí no, es allí no. ¿Por qué? Porque es tu Señor y es mi Señor. Pero muchas veces pues simplemente ignoramos lo que Él nos dice porque simplemente nos parece que son sugerencias. En el Señor no hay sugerencias, en Él hay órdenes. Órdenes sabias, órdenes santas, órdenes justas, órdenes amorosas, pero son órdenes de parte del Señor. Muchas veces pensamos que presentar un mensaje es difícil. Quiero decirle que presentar un mensaje, predicar, es algo muy sencillo. En líneas generales, uno ora al Señor, busca los textos, le da la coherencia y bueno, dice, bueno, por aquí voy a ir a predicar. A veces, recuerdo que una vez a alguien le dije algo así, y me dijo que no, porque le daba mucho miedo. Y después a alguien, recuerdo que le dijeron, mira, para que ores, y la pusieron acá, y temblando agarró el micrófono y se fue corriendo. Soltó el micrófono como si estuviera caliente. Y me puse a meditar en eso, el por qué. Y es porque tenemos temor, no porque no sepamos lo que vamos a decir, no. Tenemos temor a hacer el ridículo o equivocarnos. Decir Pedro en vez de que era Pablo, o decir Juan en vez de decir Felipe y cosas como esa. Pero un mensaje es muy sencillo. Predicarlo, presentarlos. Como yo lo he hecho hoy en la mañana. Le presenté un mensaje para que usted lo medite. Y hoy quiero contarles una historia. Esta historia es una historia bíblica, está en la Biblia. Y después lo puede buscar. Está en el segundo libro de Reyes. Hubo en Samaria, fue sitiada. Sitiada significa que fue rodeada para que nadie saliera, nadie entrara. Y en esa época se hacía eso en las guerras. Con la intención de que esa ciudad se rindiera y poderla conquistar. Y estaba esa ciudad en tal situación de hambre. Y usted dirá, hermano, yo conozco el hambre, yo estuve aquí en el 2014, 2013 y yo comí yuca y con requesón y dejé de comer margarina, hice colas de 10 horas. No, usted no sabe lo que es el hambre. Claro que sí, Argenis, yo comí lentejas, revueltas, lentejas, molidas, lentejas. No, no sabía qué es el hambre. Te diré lo que es el hambre en Samaria. Había tanta hambre en Samaria que compraban la cabeza de un burro, por decirte, en $100. Y el estiércol de paloma en $50. El estiércol de paloma. Y cuando ya no hubo burro, ni hubo estiércol de palomas, se comían a los niños. Porque no había comida. Y en esa situación aparece en la historia 4 leprosos. Y esos leprosos dicen, si entramos a la ciudad, nos morimos de hambre, porque no hay comida. Si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre, porque no hay comida. ¿Qué hacemos? Vamos para que los sirios, allá hay plata, hay comida. Y si nos matan, nos morimos. Si me matan, me muero. Porque aquí nos morimos de hambre. Y si allá vamos, si nos dan la vida. Así que esos 4 leprosos van a esa ciudad, a ese campamento. Y cuando van llegando, ahí hay comida. Está fresca. Y empiezan a comer, Oye,
aquí esto está sabroso. Y se comen toda la comida, se llenan y agarran oro y agarran dinero y guardan, y guardan, y guardan. Muchachos, no, ya no quiero comer más, esto está, Dios mío, estoy que reviento. Pero llega un momento en que ellos dicen, no está bien lo que estamos haciendo. Esto es tiempo de buena nueva. Y nosotros, si callamos, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos a decirle al rey que aquí hay comida. Así que ellos van y le dicen al rey, ¡Rey! Acuérdense que son leprosos, tienen que ir desde lejito. ¡Ey, aquí hay comida! Rey, unos leprosos dicen que hay comida. No le crean. No le crean. Allá, les voy a decir lo que pasó allá. Los sirios se escondieron. ¿Sabes que estamos muertos de hambre? A lo que nosotros salgamos, ¡bum!, nos atrapan y nos matan. Pero rey, están gritando. Y se ven papeados. Bueno, envía a alguien. Y fueron para allá. Y les cuento esta historia porque así está la iglesia. La iglesia está comiendo del pan de vida, y afuera la gente se está muriendo de hambre. Y tenemos que decir hoy, no está bien lo que estamos haciendo, porque nuestra maldad nos va a alcanzar. Y yo no vine hoy a decirles que soy un hombre perfecto, soy un esposo perfecto, ni un papá perfecto, porque no lo soy. Y quizás lo que escuchen no les va a gustar, porque los superhéroes de hoy en día son infalibles, no se cansan, no fallan. Si buscan un superhéroe, lo lamento, no soy un superhéroe. Solo soy otro leproso que consiguió pan. Y te viene a decir a ti hoy, ¿dónde conseguí el pan? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi pan. Me levanto cada mañana, como el pan, y yo quiero compartirlo contigo y que lo compartamos con otros que se están muriendo de hambre. A veces los criticamos, a veces decimos por qué esa persona es así, por qué esa mujer es así. Yo medito en mi vida y sé que fallo muchas veces como esposo, como papá, como amigo, como pastor. No soy el mejor pastor. Pero una cosa sí te puedo decir. Sé dónde hay pan. Y quiero que conmigo vayas, comamos del pan, que es Cristo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Quisiera invitarte a que vayamos a compartir el pan. A uno. Como te dije, a ser un discípulo. No solamente invitarlo a venir a la iglesia, que es bueno, si lo estás haciendo te felicito. No solamente que vaya a la célula, si lo estás haciendo, qué bueno, te felicito. No solamente que levante la mano y diga, quiero recibir a Jesús, y de pronto hizo la oración de fe contigo. Si lo hizo, qué bueno, te felicito. Pero hay que ir más allá. Uno de las parábolas que más me llama la atención, de las tantas hermosas de Jesús, es la de el sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y me llama la atención por varios motivos. La primera es porque dice que, en términos matemáticos, solamente el 25% es productivo. El otro 75% se pierde. Porque si tú ves, son 4 tierras y 3 rechazan o se daña, y el 25% solamente es la que produce.
30, 60, el 100 por 1. Y de pronto tú, que estás allí sentado y has pensado en esa parábola, muy probablemente tú has dicho, bueno, Argenis, yo soy ese 25% de la parábola. Porque, bueno, yo de pronto no he hecho fruto de 100 por 1, pero por lo menos yo estoy echando 30%, 60%. La pregunta es, ¿cómo sabes tú que eres esa buena tierra? Bueno, porque yo recibí a Jesús, hice la oración de fe, ya tengo 1 año, ya tengo 5 años, ya tengo 30 años, tengo 40 años. Y tú piensas eso porque piensas que la buena tierra es una tierra que está allí buena y cae la semilla y nace. No. Las buenas tierras no existen. Las tierras se preparan. La ara, el agricultor, agarra la tierra, empieza a romperla y empieza a moverla y empieza a echarle abono y todo eso. La riega y después se prepara. Y muchas veces Dios está haciendo eso contigo. Con situaciones, con dolores, con pruebas. Dios está rompiéndote, preparándote para que des fruto y tú te resistes a eso. Porque no quieres eso. Quieres la comodidad de estar sentado en la silla o de estar parado en algún lugar, o estás aspirando a tener un ministerio, estás esperando pararte allí a cantar o a danzar, o esperando algún ministerio, qué sé yo. Pero Dios no te llamó a eso. De hecho, ese no es el diseño original de la iglesia. El diseño original es hacer discípulos. Y para hacer discípulos, eso es complicado y doloroso. Porque hay que estar juntos y revueltos. Y nosotros no nos gusta estar juntos y revueltos. Nos gusta estar juntos, pero no revueltos. Porque ese me puya. Porque este me metió la zancadilla. Porque este me dio con el puñetazo. Este me metió la rodilla. Te quiero, pero de lejito. Pero si usted ve el libro de los Hechos, estaban juntos y estaban revueltos. Y por eso peleaban. Mira, la viuda mía no la estaba atendiendo. La bolsa no le llegó. La bolsa le faltaba la carne. Peleaban. Porque estaban juntos. Cuando Pedro estaba allá, le dice Pablo, mira, vos sois un hipócrita, ¿viste? Estabas comiendo con los gentiles y ahora, no, que me da pena. Eso está mal. Pelearon. Bernabé, mira, llevamos a Juan Marcos. No, a Juan Marcos no los vamos a llevar. ¿Por qué? Porque él se fue del viaje misionero al primero. No lo vamos a llevar. Pero vamos a llevarlo. No lo vamos a llevar. Vamos a llevarlo. Tuvieron una gran pelea y se separaron. Pero no se volvieron enemigos. Un ministerio por acá, otro ministerio por acá. De hecho, usted puede ver en las cartas de Pedro que dice, y nuestro hermano Pablo, que ha escrito esas cosas difíciles de entender, se servían mutuamente. A Juan Marcos, tráemelo, que me es necesario para el ministerio. El Juan Marcos que le dijo que no lo iba a llevar. Le está diciendo a Timoteo, a Juan Marcos, tráemelo, que me es útil para el ministerio. Ser discípulos no es sencillo, pero necesitamos convertirnos en discípulos del Señor Jesús para poder hacer discípulos. Y como les dije, no es sencillo porque es doloroso. Tenemos que estar juntos y revueltos. Y vamos a pelear. Y nos vamos a enojar. Y vamos a estar en desacuerdo. Y muchas veces usted querrá irse de acá porque el pastor no es un súper. No soy un súper apóstol, no soy un súper pastor. Pero quiero invitarlos a que nos convirtamos en discípulos del Señor Jesús. No nos conformemos simplemente con venir.
Gracias por venir. Reitero, gracias por venir, gracias por estar en el ministerio, gracias por servir las mesas a los niños, a los ancianos. Pero es necesario que nos convirtamos en discípulos para ser discípulos, que hacen discípulos. No es sencillo, porque nos enseñaron a que la iglesia era venir, sentarnos, dar la ofrenda, el diezmo, venir al ayuno, a la vigilia e irnos. Y el lunes tengo mi vida secular, mi trabajo secular, mis estudios seculares. Y Cristo ahí está, guardadito. No es bueno lo que estamos haciendo. Quisiera que inclinaras tus ojos, cerraras tus ojos, inclinaras tu cabeza y pienses en esto. Si Jesús me salvó entregando su cuerpo en la cruz, ¿qué estoy dispuesto yo a entregar para convertirme en su discípulo? Señor, hemos caminado durante varios años creyendo que es venir, sentarnos, aplaudir, diezmar, ofrendar, cantar e irnos iguales a nuestra casa. Ya cumplimos, ya hice lo que tenía que hacer, ahora salgo de este lugar a seguir haciendo mi vida, a seguir haciendo mis cosas, hasta que llegue el otro domingo y me ponga el traje de cristiano o de cristiana y vuelva a reunirme en la iglesia para ser un santo en la iglesia. Pero en mi trabajo no, en mis estudios no, en mi casa no, en mis vecinos no, con mis negocios tampoco. Porque Cristo está en el cielo y yo aquí en la tierra. Señor, quiero creer que lo que establece tu palabra es verdad. Que el que te ama, tú vendrás con tu Padre y me amarán y harás morada en mí, Señor. Creo que es verdad, que soy templo y morada del Espíritu Santo. Es verdad que muchas veces no camino en santidad como debería hacerlo, Señor, pero quiero agradarte, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a ver la necesidad en mi vecino, en mi hermano, en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos. Señor, no sé amar a mis hermanos de cerca, porque muchas veces su actitud me golpea, su forma de hablar no me gusta, su forma de ser me molesta, me incomoda. Y se me olvida que yo también incomodo, que yo también molesto, que yo también fallo. Señor, quiero aprender a ser un discípulo para poder hacer discípulos. Señor, que no termine 2026 igual, simplemente asistiendo, cumpliendo, pareciendo un cristiano, pero no siendo un cristiano. Porque un cristiano sigue a Cristo. Un discípulo imita a su Señor, quizás nunca perfecto. Quiero
caminar, Señor. Quiero que cuando termine mi vida puedan decir como le dijeron a Pedro: tú hablas como uno de ellos. Tú eres como uno de ellos. Señor, ¿cómo sabía? No tenía una gorra que decía cristiano, no tenía una franela que decía cristiano. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabían, Señor? Señor, hoy nos arrepentimos de simplemente venir, de simplemente ser oidores olvidadizos de tu hermosa y santa palabra. Hoy hemos visto que tú mandas a hacer discípulos. Hoy hemos visto, Señor, que tú demandas de nosotros que muramos. Hoy hemos visto, Señor, que has venido a hacer morada en nosotros. Y también hemos visto, Señor, que nos retas y nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando? Y tú nos has mandado a ser discípulos, a convertirnos en discípulos tuyos y luego a ser discípulos. Señor, hoy decimos, como esos leprosos allá en Samaria: no es bueno, no está bien lo que hemos hecho. Es tiempo de buena nueva. Es tiempo de buenas nuevas. Es tiempo de buenas nuevas. Y si callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Señor, que podamos salir hoy a compartir el pan de vida que es Cristo Jesús. Tú dijiste: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás. Señor, tenemos vida eterna. Señor, ¿nos ayudas a poner nuestra mirada en Cristo? Que hoy podamos decir: pon tu mirada en Cristo. Señor, ayúdame a poner mi mirada en Cristo, porque necesito a Cristo. No quiero tus regalos, no quiero tus dones, no quiero tus bendiciones. Quiero el pan y quiero el panadero también. Quiero la casa, pero quiero al Señor de la casa. Señor, ayúdame a poner las miradas en Cristo, a no tenerle miedo a la muerte, porque tú venciste la muerte. A no tener miedo a lo que dirán, porque me interesa lo que tú digas en aquel día: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, qué título tan hermoso, el único título importante: bien, buen siervo fiel. Ese es el título que todos deseamos escuchar. Buen siervo fiel. Ayúdame a poner mi mirada en aquella cruz. Se entregó Jesús. Nuestra deuda, amado hermano, nuestra deuda inmensa Él pagó. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Tú eres mi galardón, Señor. Te adoro, te anhelo
mis ojos pongo en